esto en tu biblioteca, ¿qué es? A ver. Pues mira, esto es un calendario astronómico hecho en Sumatra. Esta parte central es una guía astronómico agrícola donde señalan cuándo hay que empezar a sembrar. Y estos son como breves textos, igual acá atrás, mira, que tienen, digamos, algo de mágico. Entonces, a mí, pues este tipo de cosas me llaman mucho la atención como escritura. Oye, ¿y qué es lo que te apasiona de la escritura? Me parece que la escritura es uno de los grandes inventos de la humanidad. El hecho de que tú puedas poner en signos, en un código, el que sea, todos los alfabetos, todas las escrituras son códigos. Un grupo humano se pone de acuerdo en que una cosa así, con un palito en medio, es el sonido A, y para todos es A. Lo que es importante es que tú, a base de esos signos, tú puedes escribir tus ideas, tus pensamientos, y al hacerlo, eso que tú escribiste está trascendiendo en ese momento el espacio y el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo ahorita puedo leer lo que escribió Cervantes en el año de 1605 y Cervantes está muerto, y a lo mejor lo escribió en España y yo estoy en México, y en México yo puedo leer los pensamientos de él. Pero igual puedo leer pues de Lao Tse o de Confucio o de Platón, los diálogos o lo que sea. Entonces, la escritura realmente a mí me parece algo increíble. Que cada civilización o cada pueblo tenga unos signos, un código, y que estén de acuerdo en que ese código, con ese código se puede expresar la sabiduría del mismo pueblo. Oye, papá, ¿y sabes cómo empezó la escritura? O sea, ¿quién empezó a escribir? ¿Para qué escribían? ¿Con qué propósito? Lo que se sabe y lo que yo he podido ir viendo a través de los años es que, por ejemplo, ese material que tú traes en la mano, que es hueso, el hueso era como una cosa maleable, un poco maleable, o sea, fácil de tallar, con un punzón de metal o con un punzón de piedra. Y cuando de pronto se juntaba mucha gente, o sea, había un mercado, por decirte algo, hace 10,000 años, y pues llegaba alguien a intercambiar parte de su cosecha, los granos, o quería vender un buey o una cabra o lo que fuera. Entonces en un hueso iban poniendo rayitas, y cada rayita podía significar un animal que yo te vendí, ¿no? Y al final poníamos los cuernos de un toro, y entonces eran 3 toros, ¿no? Y se quedaba permanente, porque eso era muy difícil de borrar, ¿no? Las cuentas es lo primero que se tiene noticia. Yo he visto huesos en el museo en París, el Museo de la Prehistoria, que tienen 25,000 años. Y hace 25,000 años ya empezaban a poner rayitas y puntitos como para significar números, ¿no?
el hombre también empezó a ver que había una especie de ciclos, como los ciclos agrícolas que tienes ahí en la mano, y empezaban a contabilizar los días y hacer una especie de calendario con cierta memoria de qué pasaba en esos días, cuando había luna llena. Entonces cada tantas rayitas aparecía la luna llena, y entonces iban haciendo un calendario y podían contabilizar un poquito. Y eso los hace después decir, pues cada 360 y algo de días se repite el ciclo, y entonces crean un calendario. Eso es la escritura más incipiente, ¿no? Después empieza a conformarse lo que podríamos llamar una civilización. La primera civilización que nosotros conocemos, o la más antigua, nace entre el río Tigris y el río Éufrates, que es un valle muy fértil porque hay mucha agua. Y ahí se llama Mesopotamia, ¿no? Entonces ahí empieza a formarse un grupo humano más complejo. Digamos, ya estamos hablando de que se hace un gran templo central a donde todo el mundo se acerca a pedir algo a la deidad que tú quieras, ¿no? O sea, no hay muchas deidades diferentes. Entonces se empiezan a generar creencias. Hay un mandamás, por llamarlo de alguna manera, que hace las veces de chamán o de sacerdote, en donde él tiene ciertas capacidades para conectarse con el más allá. Entonces, parte de la civilización tiene que ver con que enterraban a sus muertos. Entonces ya no eran nómadas, ya estaban más estables. Y al crecer la ciudad, al hacerse más grande y más grande, vamos a decir de 3,000 almas, entonces hay 3,000 opiniones y hay necesidades múltiples. Y para poder, por ejemplo, hacer un título de propiedad, oye, pues esto que está aquí al lado del castillo es mío, porque yo llegué y me asenté aquí. Entonces, ¿cómo hacer para que eso se reconozca como propiedad? Entonces empezaron a hacer una serie de signos a base como de unas tablillas finas que las enterraban en arcilla fresca, digamos, no cocida, sino con humedad. Entonces empezaban a hacer una serie como de escritura en donde se podían decir que había una fecha y que había a lo mejor unos ciertos linderos, y luego eso, ya que todo el mundo reconocía que así era, entonces se metía a un horno, que fuera un horno pues no muy como los de ahora, ¿no? Un horno de leña y eso, y salía con un ladrillito, y en ese ladrillito aparecían la fecha, quién era la persona, etcétera, etcétera. Al varias personas aceptar esos códigos, o sea, no todo el mundo los conocía, no todo el mundo sabía leerlos, ¿no? Pero la gente principal se ponían de acuerdo para aceptarlos, ¿no? Entonces, si ya, por ejemplo, había una especie de numerología, ya se podía decir que el rey fulano, y ponían el nombre del rey, en tal año reinó en estas tierras, por decir algo, ¿no? Y eso también se hacían inscripciones en piedra y se ponían como unas señales en las entradas de los edificios.
Y eso nos ha permitido a nosotros poder reconocer cuando hay escrituras en piedra. Sobre todo la piedra es lo que más ha subsistido. Pero hace no mucho resulta que en esa zona se derrumba un edificio y encuentran 22,000 tablillas de arcilla. Era como una biblioteca de arcilla. Es maravilloso porque ya con el conocimiento que se tenía avanzado de los textos en piedra y demás, ya se han podido descifrar todas esas tablillas. Y yo he visto tablillas que hablan de matemáticas. Wow. De hace 5,000 años, más o menos, que hablan de poesía. En el Museo del Louvre hay una parte, hay unas vitrinas llenas de estas tablillas. A mí me maravilla, ¿no? Claro. Ellos desarrollaron una escritura que acá en América, pues los indígenas que vivían aquí, pues no podían identificar, ni los europeos, ni los chinos, ni nadie, ¿no? Más que ellos. Uh-huh. El valle fértil lo identifican como una media luna, y esta media luna tiene una punta en Egipto y otra punta en Mesopotamia, porque es un valle verde, verde, verde. Y los egipcios, con la fertilidad que tenían por el río Nilo y demás, empezaron a desarrollar otro tipo de escritura, otro código diferente, a base de jeroglíficos. Entonces te ponían una besita a pie, así levantada, o te la ponían volando, o te ponían algún tipo de elemento que para ellos significaba algo. Entonces eso lo empiezan a pintar en los féretros, que metían a bóvedas muy selladas, y por eso nos han llegado a nosotros intactos. En el Valle de los Reyes, por ejemplo, han encontrado tumbas con muchísima escritura y se han recuperado muchas cosas. O sea, ya hoy por hoy se puede leer todos los jeroglíficos egipcios. Y también pues hacen referencia a que el faraón fulano vivió aquí de tal tiempo a tal tiempo y reinó así, y se puede saber más o menos el orden de los faraones, cómo se llamaban, etc. Entonces, cada civilización empezó a desarrollar su propia escritura, y es por eso que vamos a encontrar en el mundo muchos tipos de escritura con signos completamente distintos. Eso es lo que a mí me maravilla, ¿no? O sea, yo busco cosas chinas, japonesas, de Sumatra o de Bali, o cosas árabes, persas, ¿no? Sí. Me encanta, o mayas, en fin. Ya que mencionas las diferentes escrituras que se han desarrollado en todo el mundo, ¿podrías tú diferenciar la escritura china de la japonesa? Uh-huh. Fíjate que Japón estuvo muy influido por la escritura china. Los kanjis chinos tienen un significado en sí mismos, uh-huh, y en ciertas secuencias pues, se completan las ideas, ¿no? Y los japoneses, para diferenciarse de los chinos, desarrollaron otro tipo de escritura que a mí es la que más me gusta, que es, aquí tengo un ejemplo, que es esto. Voy a enseñar, que es una escritura silábica en donde con un pincel de arriba abajo van escribiendo sílabas como si fuera una cascada, ¿no? Sí, con un nivel de sensibilidad del
las puntas del pincel y demás. Y generalmente son poemas. Este es un poema. Este es un poema japonés. Y a mí es la escritura de las que más me han llamado la atención, de las que he podido ver de frente. La china es una escritura que tiene 5000 kanjis. Y pues imagínate lo complejo que es de aprenderte el significado de cada kanji. Se supone que Japón, digamos, la civilización japonesa florece a partir del año 800. O sea, no es tan antiguo Japón. Y entonces desarrollan este tipo de escritura que a mí me parece que ellos, en vez de usar sus textos para cosas heroicas, ellos lo usan para mostrar su sensibilidad individual. Eso es lo que me parece la gran diferencia entre la escritura japonesa y la china. Y de la escritura árabe, ¿sabes las diferencias que tienen con el resto de escrituras? ¿Las has estudiado? ¿O tienes algo que me puedas mostrar? Pues sí, fíjate que, digamos, tú sabes de mi pasión por los tipos de escrituras en todo el mundo y por coleccionar manuscritos. Un día me sucedió algo muy interesante en Monterrey, que llegué a una tienda de antigüedades que nunca había entrado y que estaba fuera de todo contexto en un edificio de puras oficinas, ¿no? Y de pronto veo como un librito acostado y arriba piezas de plata y le digo a la chica, oiga, ¿me puede enseñar eso? Yo no tenía idea de qué era, ¿no? Y sí, ¿cómo no? Entonces va, trae una llavecita y lo saca. Y de pronto, cuando lo abro, dije, no puedo creer lo que es esto, ¿no? Entonces, si me das un momentito, déjame pararme para traerlo y te lo voy a enseñar. Pues mira, ve qué maravilla. Wow. Esto es un Corán manuscrito en árabe que está enriquecido con oro y con estas cenefas preciosísimas y con una letra minúscula pero perfecta. Esto seguramente perteneció a una biblioteca porque por ahí trae sellos. Tú sabes que el árabe se lee al revés, empieza atrás. Entonces, mira, aquí están los sellos de las bibliotecas y aquí empieza el Corán. Y empieza con esta frase de Alá. Entonces se escribe al revés, de derecha a izquierda, y se lee pues, exactamente así. Y cuando yo vi esto, no dudé un segundo en comprarlo. O sea, nada, ¿no? Entonces se sorprendieron y me comunicaron con la dueña, que yo la conocía, y me dice, tú eres el único en toda la ciudad que se puede interesar en estas cosas. Y entonces me contó la historia, que ellos habían ido a la India a una boda, y que era una boda de 3 días y con desfiles de elefantes y así, una boda pomposísima, ¿no? Y que uno de los familiares de la novia, platicando, se dio cuenta que a ella le gustaban las antigüedades y que vendía antigüedades y le trajo esto. Y le dijo, esto era de mi familia, pero no soy musulmán y no me interesa conservarlo, y se lo vendió. Y ella se lo trajo a Monterrey y pues, ¿quién iba
a saber que yo me iba a topar con esto. Y esto es muy interesante porque, digamos, a diferencia de las primeras escrituras que eran en hueso o en piedra o lo que sea, esto está escrito sobre un papel pulido con ágata. Entonces te le da un brillo especial a este papel y se puede hacer esta escritura tan refinada, ¿no? Porque si te fijas es una perfección impresionante, ¿no? Sí. Tengo otras cosas que te puedo mostrar. Me voy a parar tantito para traértelas. Mira, esto también, el tema es árabe. Okay, ve la perfección que tiene. Es una escritura con una caligrafía también maravillosa. Y en uno de los viajes que hice a Turquía, me dediqué a buscar caligrafía. Hasta que encontré como 25 caligrafías como esta, ¿no? Estas están para enmarcarse todas, es una belleza, mira, ¿no? La caligrafía árabe está vinculada a la luna. Ya ves que son como movimientos medio circulares. Uh-huh. Todo eso tiene que ver con los ciclos lunares o las fases de la luna. A mí me puedes volver loco con este tipo de cosas. Tengo mucho más. Una maravilla, ¿no? Qué belleza. Y los marcos también están hechos a mano, todo. Es una cosa preciosísima. Sí. Oye, y además del papel y el hueso, ¿en qué otros soportes se han utilizado para la escritura y qué civilizaciones los usaban? Bueno, yo te hablé también de la piedra. Sí. Mira, en París, en el Museo del Louvre, hay unas esculturas monumentales, así como de unos bueyes, unos animales que eran la entrada, y hay unas piedras de 350 de un Gilgamesh, que es uno de los dioses más antiguos que se conocen, que está cargando como un leoncillo. Y dentro de la textura de la ropa está escritura también, en la piedra. Y eso tiene 5,000 años. O sea, es una maravilla, ¿no? Por ejemplo, los mayas también escribieron mucho en piedra. Allí en Honduras, a lo mejor tú conociste el templo de los 1000 glifos, uh-huh, en Copán, que en la escalera todo está, hay una escritura, ¿no? Y uh-huh, también en grandes piedras yo recuerdo que hay mucha escritura. Una de mis pasiones en la vida ha sido localizar escrituras diversas en piedra. ¿Y por qué me da por la piedra? Bueno, pues uno, porque cuando alguien dice una frase así sonora, dicen, esta es una frase lapidaria, queriendo decir que si tú la escribes en piedra, va a durar para siempre. Y no es cierto. Entonces a mí me da por buscar piedras inmersas en la arquitectura o sueltas o en donde ya casi no se ve. O sea, que está en griego antiguo, pero ya apenas si alcanzas a reconocer partes, ¿no? Entonces, ni siquiera la piedra es eterna, ¿no? Eso es lo que quiero decir. O sea, no hay nada que garantice la perdurabilidad. Entonces, la piedra es lo que veían todas las civilizaciones como lo más duradero.
Y por ejemplo, aquí en América, en Mesoamérica, los olmecas, que tienen 2500 años atrás, se conoce la civilización, en ciertas esculturas hay ciertos glifos, ¿no? Pero poquita escritura, ¿no? Realmente tú no puedes decir que desarrollaron una escritura con la que podían hacer literatura. Los mayas, por ejemplo, fechas, nombres de ciudades, o sea, este señor fue rey de Cabá del año tal al año tal. Eso sí se tiene identificado. O por ejemplo, en la cerámica, los vasos mayas también tienen escritura con glifos. Y por ejemplo, en el Museo de Boston, te presentan el vaso y luego tú tienes un panel aquí abajo donde puedes desenrollar, le haces así y desenrollas todo el vaso, te queda como una pintura plana. Y entonces ves la escritura y te dicen qué significa cada glifo, y generalmente era: este es el vaso para tomar chocolate de fulano. O sea, no eran textos así muy poéticos que digamos, ¿no? Pero en la cerámica también hay, y digamos es un soporte que lleva existiendo 1200 años, 1300 años, y que se puede leer perfectamente bien. Yo tengo una de mis piezas consentidas de escritura, que es así, la más preciada, que es una pieza maya. Mira, esto es un caracol cortado, ¿no? La parte de arriba del caracol, y aquí aparece la serpiente emplumada, que es el símbolo de Quetzalcóatl, y que también Quetzalcóatl es representado como un huracán. Entonces esto es el huracán. Y lo más grandioso de esta pieza es que acá atrás tiene todos los glifos mayas originales, que dices, pues este es un manuscrito también. Y a mí esto me puede volver loco, porque no conozco otra pieza como esta. Te quiero enseñar algo también maravilloso que tengo, que es un tesoro, y te platico la historia. En lo que fue Birmania, en un momento determinado, que es un país budista, cuando un chico decidía irse de sacerdote, de monje budista, los padres no le podían dar riqueza, ni dinero, ni nada. Lo único que le podían dar cuando él ingresaba al monasterio eran las reglas del monasterio. Y yo vi una vez también en París, en el Museo Guimet, un manuscrito que yo lo veía y decía, ¿qué es esto? O sea, es un prodigio. O sea, le tomé fotos por todos lados, me volví loco, o sea, así, realmente me volví loco viendo eso. No lo podía creer, no sabía que existía. Y pasaron los años y un día veo uno en una subasta y dije, lo voy a comprar. O sea, esto tiene que venirse aquí a la colección. Y entonces lo compré. Y te lo quiero enseñar porque es algo sublime. Creo que es la joya de la corona de la colección de manuscritos. Aquí lo tengo y quiero que lo veamos juntos. Mira, las tapas son de madera, ¿sí? Y esta madera tiene unos saques, así, una como moldurita. Y se ve que todo esto estuvo pintado abajo
en una laca anaranjada que es el color de Buda. Ujú. Y encima lo bañaron en oro y luego con un punzón le iban quitando el oro, iban generando todos estos dibujos. Bueno, son hojas de palma. Wow. Fíjate cómo se puede doblar, ¿no? Ujú. Y están usando ambas partes para... Y luego este texto que ves aquí, que tiene esos brillos maravillosos, Ujú. es laca natural. Y esta escritura se llama Pali. El Pali ya no se habla, nada más se puede leer. Investigando yo qué es esto, vamos a pasar la hoja para acá. Esto son las reglas del monasterio que le dieron a un niño bien. Entonces, todo esto son varias hojas, que son bellísimas, cada una es como una joya. Yo con tener una hojita, creo que ya me hubiera puesto feliz. Y entonces, una vez que las tienen ahí, también las cortan para que todas sean iguales. Esto debe tener unos 300 o 350 años de antigüedad y ve, todavía sigue siendo flexible y todavía, pues como no se manipula mucho, el oro está bastante bien. Esto de la palma no solo es de la vieja Birmania, también, por ejemplo, en Sumatra y en Bali usaban mucho la palma, pero es otra palma diferente. Quiero ver si podemos ver otro tipo de palma. Esto es una escritura balinesa. Es muchísimo más delgadita la palma que en la otra, ¿no? Esto sí lo es. Tiene también el anaranjado budista y el oro en los cantos. Entonces, esto viene medio suelto. Esto es muy interesante porque al ser tan delgaditas, pues son muchísimo más flexibles que las otras, ¿no? Mira, es casi como papel. Entonces, esta escritura, esto que ves aquí, se escribe con un punzón muy fino y el escribano no ve lo que está escribiendo, porque él cuando está escribiendo está haciendo una incisión en el papel o en la palma y no lo puede leer. Cuando termina, con un trapo cargado de negro de humo, lo pasan encima y aparece el texto. Y se incrusta, o sea, esto está incrustado, no lo puedes borrar eso. Entonces, si algo está mal, lo lee y le pone un puntito diciendo aquí me equivoqué, pero mira, por atrás también, por ambas caras está escrito, y esto deben ser, no sé, unas 200 hojas de palma. Esto va desde Sumatra hasta Bali, abajo es todo Indonesia, que hacen estas cosas. Ahora, tú me preguntabas de los soportes. Un soporte también muy importante que no hemos hablado es el pergamino. El pergamino en Oriente Medio, que había grupos de pastores y demás que tenían muchas cabras, empezaron a usar la piel de los animales, sobre todo los más jóvenes. Le sacaban la piel, obviamente se comían la carne y todo, y le quitaban todo el pelo. Lo metían en unos ollas también hirviendo con cal o con otras cosas, ¿no? Y al sacarlas, les quitaban todo el pelo y las restiraban y las tensaban muy bien, y entonces eso se usaba como soporte de la escritura. Entonces, por ejemplo,
toda la Edad Media en Europa, pues no conocían el papel. Entonces hacían todos sus escritos y los libros religiosos y los libros de horas en esto que se llama pergamino. Y cuando era muy fino, que eran de animales por lo general no natos, que abrían a la cabrita y le sacaban la cabritilla, eso se llama velum. Y ese velum es súper fino y casi parece papel. A diferencia del papiro, aquí sí se podía escribir por los dos lados. O sea, a ver, vamos a recapitular un poquito sobre los soportes, porque digamos, en piedra, pues la piedra es el límite, ¿no? Y a veces, pues, por muy grande que sea la piedra, si escribes muy alto, pues no se puede leer, ¿no? Entonces, tu superficie utilizable está limitada a una parte de la piedra. Hay una piedra famosísima que está en París, que es el Código de Hammurabi, que está en cuneiforme y que es también hermosísima. Es una piedra pues, más alta que un ser humano. La arcilla pues también tenía dificultades porque no podías hacer una cosa muy grande, se rompía muy fácilmente. Entonces, que o eran conitos o eran laminillas breves. Y cuando los egipcios inventan el papiro, podían hacerlo muy largo, tan largo como quisieran, porque lo enrollaban, y entonces todo lo que se escribieran en rollos, y luego hacían unos tubos de metal donde lo guardaban, y así se hizo la Biblioteca de Alejandría. El libro de los muertos en un solo papiro y en muy buen estado, y debe medir entre 8 y 10 o 12 metros de largo el papiro, y está desenrollado y en exhibición. El papel llega después. El papel lo inventan los chinos en el año 105. Se sabe quién inventó el papel. Lo conocen los árabes, porque los árabes invaden China en un momento determinado, del año 750 y algo. Empiezan a fabricarlo también los árabes y lo ingresan a Europa por España, donde se hacía un poco de papel, pero como que no les gustaba el soporte, preferían la piel, ¿no? Como que era más durable. Y fueron los italianos los que empezaron a producir papel, mucho más papel, y hoy por hoy los mejores papeles, el Fabriano, son italianos, ¿no? Papel de Amalfi. El pergamino se usó mucho también, por ejemplo, para documentos. Esto es un pergamino fechado en 1690, por aquí está, 1690, y es un contrato de arrendamiento donde pues hablan de que fulano de tal le renta por tanto a otro fulano ante la presencia de los reyes como testigos y demás. Y todo esto está hecho de puño y letra, lo cual me encanta. Tú puedes sentir el pergamino, está impecable, el papel se puede picar más fácilmente y esto dura mucho. Incluso las pastas de muchos libros se hacían de pergamino. Entonces este es otro soporte muy importante. Y yo tengo mucho pergamino. Por ejemplo, esto es otro escrito en pergamino muy fino. Es griego, como del siglo X. No he podido, o si lo hice, no me acuerdo, descifrar muy bien de qué habla el texto. Es en griego clásico y es manuscrito. Y todo está en pergamino, ¿no? Entonces, esos son los soportes. Cuando se empezaron a usar los pergaminos, el tamaño del
de la piel del animal, lo tenían que cuadrar, ¿no? Entonces lo recortaban y luego lo doblaban a la mitad y quizás también lo recortaban, y esa piel la doblaban y te quedaba como un cuadernillo, y si le metías la otra parte de la piel adentro y con aguja e hilo lo cosías, te quedaba un sistema para escribir por ambas caras. Y luego se dieron cuenta que podían unir todos esos cuadernillos y hacer un libro. A esos libros, que no se llamaban libros, se llamaban códices, los usaban para hacer los libros para los reyes, los príncipes, los libros de horas para los grandes jerarcas eclesiásticos. Eso empezó gracias a que en Grecia otro soporte que se usó mucho, yo no tengo ningún ejemplar de eso, era unas tablas de madera, no muy grandes, que les hacían un resaque en el interior como de 1 milímetro, milímetro y medio, cuando mucho, y lo rellenaban de cera. Y entonces, pues escribían sobre la cera, y claro que era muy fácil de borrar, porque le ponías calor y una vela y se te derretía todo. Pero muchos documentos, por ejemplo, de compraventas o de títulos de propiedad, se hacían en 2 tablillas que se pegaban las partes de adentro y se les ponían unos amarres. Eso en Grecia se llamaba códex, y de ahí viene que los libros manuscritos en pergamino se llaman códices. Eso también dio pie a que cuando se introduce el papel en Europa, como ya tenían más o menos el sentido de lo que era un libro, el tamaño de los papeles se ajustaban al tamaño de las pieles de los animales. Sí. Entonces el tamaño de los libros, que muchos son como estos, son gracias a la piel del animal. Y digamos, ya cuando nace la imprenta, pues ya prácticamente empieza a desaparecer el manuscrito. Existen, desde luego, muchos, ¿no? A mí me interesan todos los manuscritos, sobre todo tengo muchísimos manuscritos de libros de cocina. O sea, la gente hacía sus recetarios y le ponía, y son simpaticísimos, porque generalmente quienes escribían no sabían nada de ortografía, ¿no? Entonces te escriben cebolla con S, con V, así, ¿no? Huevo te lo ponen o sin H o con G. En fin, son muy simpáticos de leer. Entonces, para mí, el juntar manuscritos me conecta con la persona físicamente, ¿no? Un libro posiblemente el autor ni lo tocó, nunca, porque él lo da a la imprenta y la imprenta hace todo el tiraje y él ni se da cuenta cuando salen de la imprenta sus libros. Pero una cosa manuscrita a mí me parece muy preciada, mucho más que cualquier otra cosa. Entonces yo tengo también libros como de este tamaño, un poco más grandes, en papel, que los monjes copiaban, por ejemplo, los cursos de teología o los cursos de derecho o lo que sea, copiaban todo el libro con letra preciosa. Y entonces son manuscritos que desde luego no es el original del autor, pero sí se siente la presencia de alguien atrás, ¿no? En fin, pues este es el mundo del manuscrito.
Oye, te he escuchado mucho hablar de los facsímiles. ¿Qué es un facsímil? Yo sé que es una copia, pero ¿a ti qué tanto te importa que sea una copia y no un original al momento de coleccionarlos? Un facsímil es realmente una copia. Se trata muchas veces de hacer las copias idénticas al original, exactas. Es decir, si le falta un pedacito de hoja, ese pedacito de hoja se le quita, ¿no? Entonces, hay cosas que están dentro de las grandes bibliotecas. Por decirte algo, las cartas de Cristóbal Colón, que fueron descubiertas con un anticuario en España en 1991, justo antes de los 500 años del descubrimiento, y se hicieron 980 copias idénticas, ¿no? Y claro, cuesta 20,000 pesos un ejemplar, pero tienes el ejemplar idéntico al que está dentro del museo. Igual, por ejemplo, está la relación de Michoacán, que es otro documento precioso sobre estas tierras, que fue hecho en 1541, 45 por ahí, en donde se relata la historia de los habitantes que eran tarascos o purépechas cuando llegaron los españoles aquí. Y de ese libro que está en el Escorial se hicieron 980 copias certificadas ante notario, etcétera, etcétera, numeradas, y también tener una. Tú dices, pues nada más esta cosa está en 980 bibliotecas. Cuando tú incorporas eso a esta biblioteca, pues estás incorporando algo valioso, ¿no? Y el original, como quiera, nunca lo vas a poder tener. Entonces, por ejemplo, a mí no me importa coleccionar facsímiles, que son hermosísimos. Conseguí, por ejemplo, facsímiles del libro de Kells, que es uno de los libros que se conservan originales más antiguos, un códice que está en Irlanda, que es una maravilla. Y yo había visto una que otra foto por ahí, ¿no? Pero tener todo aquí es algo muy emocionante, ¿no? Sí te cuesta porque quien lo hace, pues lo hace con una finura excepcional. Y, por ejemplo, conseguí unos facsímiles que aprecio mucho, que son tesoros de la historia de Francia. Y como ejemplo te pongo un papelito chiquitito que escribe con su puño y letra María Antonieta horas antes, si acaso una hora antes de morir, ¿no? Entonces tú ves que dice, ay mi Dios, ya no tengo más lágrimas para llorar por mis hijos, te pido me ayudes, etcétera, etcétera. Y en ese papelito hay manchas que corresponden a sus lágrimas. Wow. Dices, pues, sí me interesa tenerlo, ¿no? Y así como eso, por ejemplo, hay cartas de Napoleón felicitando a sus soldados cuando ganaron la batalla de Austerlitz, o hay cartas de Luis XVI o de Luis XIV. Y yo digo, bueno, es que es muy emocionante tenerlas en tus manos, aunque sean una copia, pero son copias idénticas, ¿no? El original lo tienen en los archivos nacionales de Francia, en el Museo Carnavalet, todo eso, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo solo los originales. Yo digo, pues si yo no puedo distinguir la diferencia entre un original y una copia, ¿qué más me da tener la copia? Para mí vale lo mismo la copia que el original, porque a mí lo que me interesa es el contenido, ¿no? Digamos, ¿qué más me da tener el manuscrito original de la novena de Beethoven? No lo voy a poder tener nunca.
pero a lo mejor puedo tener una copia y puedo sentir la escritura de Beethoven. Yo creo que la gente a veces exagera entre la originalidad y la no originalidad. Y para mí, cuando tú lees un libro, por ejemplo, de García Márquez, pues no es el manuscrito de García Márquez, lees el contenido y lo que te importa no es si la portada o si son las palabras y la historia que está contando. Y a lo mejor de ese libro hay 100,000 ejemplares. Y tú lees el que tienes en tus manos y tienes acceso a ese pensamiento de García Márquez. Ahora, si de pronto te ofrecen una carta que firmó García Márquez dirigida a Carlos Fuentes, o dices, ah, caray, y te lo ofrecen en 3,000 pesos, dices, pues lo puedo comprar, ¿no? Y la tienes. ¿Qué otros hallazgos has tenido que te hayan sorprendido y que también sean manuscritos? Te platico. Un día, mi padre me dijo que en Morelia había conocido a una viuda cuyo marido había hecho una biblioteca interesante y que le había comprado 3 libros. Y me dijo, a ver qué día vamos, y nunca fuimos. Mi papá murió y pues no sé cómo fue que yo compré esta casa en Morelia, y un día que yo salía me llama alguien, hey, vengo a lo que no sé qué, mira, te quiero presentar a una señora, y me dice, ah, usted es hijo de Alfonso Rubio. Le digo, sí, es que yo a su papá le vendí 3 libros, y le dije, sí, me dijo que quería volver, pero nunca volvimos. Y le quiero preguntar qué pasó con su biblioteca. Vendí esos 3 libros y nunca más volví a tocar nada de la biblioteca, ¿no? Y le digo, ¿qué piensa hacer con ella? Y me dice, pues si quieres se la vendo. Entonces pasé a verla y claro, sacabas un libro y se venían como 10 telarañas, ¿no? Era así como con decoración de Halloween. Y pues vi así en 10 minutos y le dije, sí me interesa, ¿cuánto quiere? Ya nos pusimos de acuerdo y esa misma tarde empezamos a pasar las cosas a esta casa y pues no tuve tiempo de revisar todo, ¿no? Pero un día que me puse a ver cosas, apareció un cuaderno de puras partituras musicales manuscritas de músicos morelianos del siglo XIX. Y eso es una joya, son 40 partituras. Déjame te las muestro porque es algo que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Mira, son estas velas. Yo le mandé a ponerla, a empastarlas, ¿no? Pero es algo increíble porque vienen muchas firmadas con tinta de color, ¿no? Uh-huh. Y un día estábamos aquí en la casa y nos pidió gente de alto nivel de gobierno que si podíamos recibir a un ministro español que era ministro de Administraciones Públicas de Zapatero, que había venido a dar unas conferencias, a presentar un libro. Y yo invité a un pianista a que amenizara un ratito mientras tomábamos una copa. Y le dije al pianista, oye, ¿tú crees que puedas leer esto? Porque lo puedas tocar. Y lo vio y me dijo, sí. Y entonces, estando gente de gobierno y gente de España, empezó a tocarlas y es como si fuera música de Chopin. Y entonces dice este señor ministro, que se llama Jordi Sevilla, dice, ya está.
el cuaderno olvidado. Hagan un disco con esto. Y efectivamente lo hicimos. Wow. Y ahí lo tengo. Te voy a regalar una copia para que la tengas. Entonces, no se grabaron las 40 partituras, sino se grabaron, pues yo creo que serán unas 20, la mitad. Pero sí se recuperó esta música que seguramente nunca la habían tocado y no se había grabado, desde luego. Sí. Qué impresionante. Oye, pues ya nos están hablando a cenar. ¿Cómo ves? Me dio mucho gusto platicar contigo, que Sí. me mostraras tus tesoros y que me platicaras, me transmitieras toda tu pasión por la escritura y por los manuscritos, sobre todo. Pues yo también, feliz de estar contigo y compartir esto. Pues vamos a cenar, ¿qué te parece? ¿Ok? Ándale, vamos. Si te ha gustado este video, podrías suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta. Nuestro canal no persigue ningún fin de lucro, ni ahora ni nunca lo hará. Gracias.